Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, siendo ya tarde aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas de donde estaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, llegó Jesús y se presentó en medio y les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió a mí el Padre, así os envío yo a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes les perdonareis los pecados, perdonados les serán. A los que se los retuviereis, retenidos les serán. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no viere en sus manos el agujero de los clavos, y metiere mi dedo en el sitio de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y después de 8 días estaban otra vez dentro sus discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se presentó en medio y dijo: paz a vosotros. Después dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. E hizo Jesús ante sus discípulos otros muchos milagros más que no se han escrito en este libro. Mas esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyéndolo tengáis vida en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Todo el que nace de Dios vence al mundo. Así comienza el fragmento de la primera carta del apóstol San Juan, del día de hoy, de este domingo in albis, que si nos fijamos un poco, la liturgia es un canto, las dos lecturas, las dos lecciones, la epístola y el Evangelio, a la fe, porque toda la epístola habla de la fe. El que nace de Dios es el que vence al mundo. El que procede de Dios, el que cree, se hace hijo de Dios, como dice San Juan también en su prólogo. La manera de nacer de Dios es creer en la muerte y resurrección del Señor. Y el Evangelio, evidentemente, también es un canto a la fe, por esa narración de esa primera aparición de nuestro Señor a los discípulos, allí encerrados, y la negación a creer de Santo Tomás en una primera instancia, cuando él no está en esa primera reunión, y a los 8 días, o sea hoy, se le presenta el Señor y le enseña sus llagas. Por lo tanto, la fe es la que vence al mundo. La fe, además, queda palmariamente expuesto en las lecciones de hoy, en la liturgia de hoy. No es un simple sentimiento, no es algo vago que queda ahí en el aire que no sabemos qué es, sino que se presenta en las lecciones de manera muy clara como el sometimiento de la razón, el intelecto, asiente, movido por la voluntad, a creer algo. Y eso que cree, que el intelecto, nuestra inteligencia cree, es lo que Dios ha querido revelarnos de sí mismo y de su plan de salvación. Eso es el acto de fe. ¿Por qué lo creemos? Lo dice San Juan. Porque es el mismo testimonio de Dios. Es Dios mismo el que da testimonio. Es la autoridad de Dios la que nos hace creer. No creemos porque sí, no creemos
así porque como un acto ciego, sino que la razón, cuando cree, cuando nosotros hacemos el acto de fe, implica que la razón se da cuenta de que lo que se nos manda a creer, primero es razonable y segundo, es el Dios mismo quien nos está diciendo, esto es así y por lo tanto lo tenemos que creer. Y el contenido esencial de la fe, según lo vemos clarísimamente en la epístola de hoy y también en el Evangelio, son los dos elementos esenciales de la fe católica, que es la Trinidad de personas en Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo segundo, que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo hecho carne y ha muerto y resucitado por nosotros. Por eso el acto de fe de Tomás, de Santo Tomás, es confesar la divinidad y la humanidad de nuestro Señor al mismo tiempo. Y esa fe implica, cuando uno entra en el mundo sobrenatural por el acto de fe, por el bautismo, no simplemente creer, que es una de las grandes trampas de las herejías de muchos tiempos, pero hoy tal vez más que nunca. Cuando uno cree, eso implica no solamente que mi voluntad manda a la razón decir esto es verdad, sino implica el seguimiento de nuestro Señor. Por eso el acto de fe compromete la vida completa. No simplemente, pues yo creo y ya está. Y qué bonito que yo pues tengo fe, tengo mucha fe, como dicen algunos. Yo tengo mucha fe, pero mi vida es un desastre. No. El acto de fe implica que yo me adhiero a la persona de nuestro Señor. Y uniéndome por la fe a su victoria en la cruz y en la resurrección, yo llevo en mí la vida y la muerte de mi Señor. Y por eso yo tengo, una vez que me adhiero al Señor por la fe, la obligación de seguir su modo de ser. El Señor, por la gracia, me transforma en cierto modo en el mismo Cristo. Y por eso la fe implica llevar una clase de vida determinada, la vida de la gracia, la vida del Espíritu. Es por eso que la vida cristiana no es simplemente un conjunto de reglas, sino es que en mí ya no reina el mundo, en mí no reinan las normas de este mundo, que son las leyes del pecado, de la esclavitud del pecado, que son los vicios, que es el egoísmo, sino que en mí reina la ley de Cristo, la ley del Evangelio. Esto precisamente se manifestaba muy claramente en la costumbre antigua que seguían los recién bautizados en la vigilia pascual. Todavía hoy a los niños pequeños, y también a los adultos, aunque es más extraño, cuando son bautizados se les impone una vestidura blanca. Los bautizados adultos, los bautizados en la vigilia pascual, la costumbre romana era que esa vestidura blanca que recibían como símbolo de la pureza de las almas lavadas por el bautismo en la vigilia pascual, la llevaban durante toda la octava de Pascua, como recuerdo de esa llamada a llevar esa vestidura nupcial, que es lo que ese traje blanco, esa vestidura blanca representa, el traje de bodas, en el cual en la parábola se le exige a los invitados al banquete del cielo, que es la gracia de Dios, que la mantuvieran siempre limpia. El sábado siguiente, o sea, el día de ayer, dejaban las vestiduras blancas para ir ya vestidos normal, pero al día siguiente, el domingo, in albis, hoy, in albis depositis, dejadas las vestiduras blancas, se les volvía a recordar que esa vestidura blanca
había que conservarla siempre, en el sentido espiritual. Por eso la colecta implora eso: te suplicamos, oh Dios, hagas que los que hemos celebrado las fiestas pascuales las conservemos con tu gracia en nuestra vida y costumbres. Por eso, aunque nosotros no hayamos dejado ninguna vestidura blanca, hoy también se nos recuerda, la Iglesia nos recuerda, que vivamos según nuestro bautismo, recobrando la inocencia bautismal, no, porque eso no lo recobramos por la simple confesión, pero al menos el estado de gracia por la confesión, frecuentando los sacramentos, agradeciendo al Señor mucho la gracia de haber sido bautizados en la Iglesia y sobre todo no desanimándonos también cuando tengamos que luchar con el mundo, cuando parezca que el poder del mundo nos llena, cuando parezca que el mal triunfa por todas partes, porque recordemos, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Nosotros tenemos la capacidad de vencer todo eso por nuestra unión a nuestro Señor. Pidamos a San José y a la Virgen Santísima, ellos que conservaron esa pureza de alma y la conservan en el cielo, nuestro Padre y Señor San José y la Santísima Virgen, que nos ayuden a conservar siempre blanca esa vestidura blanca bautismal, que conservemos siempre la gracia y que no se nos olvide jamás que habiendo nacido de Dios por el bautismo, nosotros podemos vencer al mundo.